Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Estamos una vez más aquí en este curso y ya hemos visto pues las primeras fases de nuestro diseño de este personaje, estilo anime. Y bueno, ya hoy toca directamente pasar a lo que es el color. Quiero usar unas técnicas muy sencillas, muy básicas, como las que estás viendo actualmente. Ya sabes que estamos trabajando con un programa que usa vectores para todo lo que hace. Y pues lo que vamos a hacer es ir creando de repente formas, y esto lo hacemos con la herramienta de lápiz vectorial, y todo lo que creemos en ella pues va a ser rellenado. Entonces elegimos el color que necesitemos y pues con el lápiz vectorial rellenamos directamente la zona que vamos a necesitar del color. Esto para la parte digamos de color flat. Entonces, nos vamos después. No importa que te salgas digamos, de las líneas, porque después nos podemos ir a la parte de persona de aquí de este programa Affinity Designer. Y entonces, pues, usamos la herramienta de selección y con eso ya podemos ir borrando lo que está. Invertimos la selección, claro, y podemos ir borrando todo aquello que queramos y que exceda, ¿no?, los límites que nosotros necesitemos. Entonces de esa manera pues vamos a ir rellenando todas las partes de nuestro personaje tal y cual estás viendo, y hasta hacerlas todas y que quede todo completo, ¿no? Y de esta manera pues de una forma muy sencilla y muy rápida tenemos ya todo lo que es nuestro color principal o color flat. Y bueno, ya aquí puedes ver que prácticamente hemos terminado. Hacemos solo lo que es, ya nos queda del ojo. Podemos seguir usando las herramientas de duplicar y tal para pasarlas al otro lado. Y pues bueno, ya en este punto vamos a empezar a dar los demás tonos que tiene nuestro personaje, comenzando por el de los ojos. Y bueno, ya que estamos aquí, quiero ir terminando todo de la mejor manera. Más adelante y casi al final podremos ser capaces de cambiar el color de las líneas, ¿no? De momento tenemos todo en negro, pero pues quiero que sepas que esto se puede hacer después, poner el color que queramos. Y bueno, aquí estoy ubicando todos los tonos que tiene el ojo, y ya sabes que con la herramienta pluma puedes hacer los trazados y luego pues puedes directamente colocar allí la forma que quieras. Entonces, bueno, esta parte del ojo que está como una herradura invertida, pues dudaba un poco de cómo hacerlo, pero al final en la parte de persona me fui a usar la herramienta de borrador para darle el efecto ese que quería. Un efecto si quería pues primero hacer lo que era la parte de la herradura y luego esto, ¿no? Entonces, pues de ese modo me resultó bastante fácil conseguirlo. Y bueno, en lo personal creo que pues es una opción que me resultó bastante útil, pero bueno, había otras formas de hacerlo, y ya para otros dibujos que trabaje en vectores pues lo estaré probando, ¿no? Entonces le damos la sombra a la parte blanca del ojo y le colocamos ya aquí algunos brillos, algunos destellos en color blanco que queramos, ubicándolo pues de acuerdo a lo que era el diseño del personaje en el anime. Bueno, y aquí seguimos definiendo con formas todo lo que es la parte del labio, ¿no? Ella tiene el labio inferior de color y pues aquí lo ubicamos. Yo tengo previamente tenía ya lo que es la paleta de colores, así que bueno, es mejor trabajarlo así para que nos resulte más fácil. Aquí ponemos la sombra que está por encima de la nariz y la que tiene en la parte baja del labio, ¿no? Entonces, bueno, también ubicamos la sombra de la ceja, la que está por debajo del cabello. Y todo esto nos facilita el hecho de que ya teníamos ubicado en capas superiores lo que es el cabello. Entonces colocamos esto y fácilmente lo ocultamos sin ningún problema. Aquí como puedes ver todo lo que son los trazos, y ya va quedando lista lo que es la sombra de la piel.
Entonces procedemos ahora a colocar la sombra de lo que es la parte del cabello. Esto es muy sencillo. Los dibujos directamente estilo anime pues no detallan tanto esto, sino que se vea pues más o menos diferenciado lo que son los tonos que quieren hacer resaltar. Entonces vamos aprovechándonos de eso y pues ya vamos activando con formas toda esta parte de la sombra del cabello. No es tan complicado. Puedes ver que la parte del cabello donde está hacia atrás de la cabeza va completamente en sombra, y cada cosa tiene tan solo 2 tonos. Entonces bueno, nos resulta súper fácil irselas poniendo y aquí vamos pues. Ya aquí pues estamos terminando con este color que viene siendo lo del cabello. Lo podemos ajustar como queramos, pero a mí en lo personal me gustan mucho las terminaciones así bien filosas, bien sinuosas, y pues es la impresión que quiero dar para esto de lo que es el cabello. Aquí vamos a colocar ya el brillo que tiene. Voy a usar la misma técnica que utilicé en los ojos, una forma allí, y entonces creo otra forma arriba y la defino para luego hacer un recorte. Ahí simplemente hago el recorte de una forma sobre la otra, más o menos que es lo que quiero, ¿no? Con otro color creo una forma por encima de esta, y bueno, hago ese trazado y directamente lo transformo, y ya entonces hago el recorte, ¿no? Recorte de forma contra una forma contra la otra. Aquí lo podemos ajustar para que nos quede, como les decía, más filoso. Y pues bueno, ya aquí para terminar en esta parte es el único brillo así más destacable que tiene en la parte del cabello. Y claro, uno alrededor de la parte alta de la cola, ¿no? Esta es como una cola, ya les había dicho, de caballo que se proyecta. Y pues en algunos contornos también le ponemos para que resalte. Nada así demasiado complicado para, para que nuestro personaje quede, pues, se vea bien a la vez que siga luciendo sencillo. Entonces colocamos una aquí, la duplicamos para el otro lado y pues ya prácticamente tenemos esto, ¿no? Entonces ahora seguimos con lo que va a ser la ropa y colocamos entonces las sombras sobre nuestro lazo. Aquí simplemente pues vamos deformando un poco lo que es nuestros trazado de formas para que se adapte a lo que más o menos queremos. La parte del cuello, como está debajo de su cabeza, va completamente en sombra. La parte alta del cuello va completamente en sombra, y también esto que está así como adentrito de lo que es el encaje este, ¿no? Para que se noten como las arrugas de la tela. Y pues colocamos aquí también algo para dar el mismo efecto, y luego en esta parte. Y pues bueno, nos resulta bastante fácil porque cada pieza de la ropa está superpuesta dependiendo de si estaban arriba o abajo. Y bueno, ahora seguimos con el vestido, un color azul más fuerte para esta parte. En realidad tiene muy poco, que le vamos a poner muy poca sombra, solo en los pliegues estos, y pues con eso damos la impresión ya de haber concluido. Y bueno chicos, ya hemos acabado con darle el color completo a nuestro personaje, y ahora solo tenemos que ir cambiándole el tono a las líneas de todo, dependiendo de si es piel, si es cabello o si es ropa, y le ponemos un color adecuado que se le adapte a cada una de estas partes. Quiero darle las gracias a todos los que han visto las diferentes partes de este curso tutorial, y bueno, quiero que sepas que vamos a seguir subiendo más contenido de este tipo en el paso a paso. Y posteriormente pondré los videos completos sin ningún tipo de aceleración de video, para cuando ya tengamos la opción desbloqueada de miembros del canal. Así que bueno, un saludo para todos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Puedes hacerme cualquier pregunta que te la estaré contestando allá en los comentarios. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.